ustedes tienen que aprender. Dentro de los elementos, habíamos visto lo que eran los ceros de la función, que era el corte. A ver, aquí se los voy a ir nombrando en la medida que van apareciendo. Está el eje de simetría, que es la línea. Esto sí que es una línea y esto sí se hace con una regla, ¿me entienden? Aquí sí se hace con una regla. Y en esta línea, ¿por qué se usa el eje de simetría? Porque esta figura, la parábola, es una figura simétrica. Quiere decir que lo que yo dibujo para este lado de la línea de la parábola tiene que ser igual con lo que dibujo para el otro lado de la parábola, ¿ya? Y además, ¿qué es lo otro que tenemos? Tenemos el vértice es el punto donde da la vuelta y cambia de orientación la parábola. Aquí es como si subieran una montaña. Suben ahí y después bajan. ¿Ya? Entonces, este de aquí, el que está al medio, digamos, ese es el vértice. Que cuando queda arriba, cuando la parábola es cóncava hacia abajo, como esta de la figura, el punto que está ahí es un máximo, porque es el mayor valor que va a tomar esta parábola, mirad aquí en el eje X, ¿se fijan? Ahí, ese. Y tenemos también los puntos de corte con el eje X, ¿ven? Ahí corta y ahí, que también se llaman ceros de la función. Estos puntos son los puntos donde corta la parábola. Y tenemos también el punto de corte con el eje Y, que se llama intercepto, o corte con el eje Y, que es el punto donde corta el eje Y la parábola. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes tienen estos 4 elementos, así, todos estos, saben dónde se ubica el punto de intersección con el eje X, los puntos de intersección con el eje X, el punto de intersección con el eje Y, saben también dónde está ubicado el vértice, y además saben el eje de simetría. Bueno, pues ahí ya están listos, pues pueden dibujar la parábola, porque con esos puntos ya se puede saber cómo es la parábola. Cuando uno hace una tabla, el problema está en que al hacer la tabla, los valores que uno se da, como son inventados, puede ser que no me representen realmente una parábola, y puede ser que me salga como este pedacito de aquí, ¿me entienden? O el pedacito de acá, y no va a tener forma de parábola. Entonces yo no voy a tener una idea de cómo está comportándose la función. Entonces por eso es mejor graficar a través de estos puntos estratégicos, ¿ya? Y lo que hicimos la clase pasada fue ubicar las coordenadas, cómo se ponen, cómo se anotan en coordenadas del eje X y del eje Y, estos puntitos que aparecen acá, ¿ya? Entonces, las coordenadas de los ceros de la función, o cortes con el eje X, son. Entonces, aquí había como una duda de cómo poner estos puntos. Si ustedes se fijan, aquí los puntos que tenemos, que la parábola, en donde la parábola intersecta el eje X, son estos dos, este y ese de ahí. ¿Se fijan? Esos dos. Entonces, como están sobre el eje, uno dice, una de las coordenadas va a ser 0 y la otra va a tener este número. Y eso es lo que de repente complica, porque uno no sabe si tienen que poner 0,3 cuartos o 3 cuartos, 0. Aquí pasa como lo mismo. Aquí iría un 3, porque está entre el 2 y el 4, ¿ya? O si este de aquí, este corte, también como está sobre el eje, también va a tener una coordenada que es 0 y la otra es -1. Entonces uno dice, ¿pero cómo es? ¿0, -1 o -1,0? Entonces cuando ustedes tienen esa duda, yo les aconsejo que hagan como una tablita de valores para saber cómo irían los números. Este 3 cuartos, fíjense, está sobre el eje X. Quiere decir que en mi tabla, lo voy a poner aquí, en mi tabla iría ahí. ¿Se fijan? Y el otro entonces tendría que ser el 0. Entonces mi punto va a ser 3 cuartos, 0. ¿Se fijan? ¿Me entienden la idea? Aquí va el 3, ¿sí? Y el 3 está sobre el eje X. Entonces quiere decir que aquí donde dice X va a ir el 3, y entonces quiere decir que la Y va a ser el 0. Entonces mi segundo punto de corte va a ser 3,0. ¿Se fijan? Y después, miren, fíjense, la coordenada del intersecto, corte con el eje Y. Este punto que tenemos aquí, el -1, este no está sobre el eje X, estaría aquí.
en el eje Y. ¿Por qué? Porque aquí aparece en el eje Y que está el menos 1. Entonces, si acá va a estar el menos 1, significa que este lado tiene que empezar con el 0 y acá el menos 1. ¿Se fijan? El menos 1 va sobre el eje en que está ubicado, y en el eje que está ubicado es en el eje Y, este eje, en el vertical, ¿se fijan? Entonces, por esa razón, el menos 1 tiene que ir en la Y, y el 0 entonces tiene que ir en la X. ¿Me entienden? Entonces ahí va 0, menos 1. Esto se los explico así porque creo que puede resultarles más sencillo de entender. Ya. Y después tenemos la concavidad de la función. Esto también es importante porque me indica si la parábola va a ir así, cóncava hacia arriba, o si va a ir así, cóncava hacia abajo. En este caso, como va para abajo, tiene como la boquita triste, les decía yo, esta función es cóncava hacia abajo, ¿sí? Ya, después dice, las coordenadas del vértice son, ya, las coordenadas del vértice son estos puntos, ¿se fijan? Ya, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me la contestan en el chat, porque la vamos a hacer también con la tablita. ¿Qué número iría aquí en la X? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál de los dos iría? En el eje X. Aquí, en el eje X, ¿qué número iría? ¿El 1 o el 2? Piensen. El 2, El 2, ¿sí? Porque el 2 es el que está en el eje X. ¿Se fijan? Entonces aquí va el 2. Por eso les decía, fíjense, como el 2 está sobre el eje X, y esas son mis coordenadas del vértice, esa y esa, 2 y 1, entonces la X tiene que tener el 2. Y entonces la Y, porque el 1 está en la Y, en este eje, va ahí. Entonces mis coordenadas son 2,1 y no 1,2. Este truquito es para que ustedes no se equivoquen, porque después la prueba, les cuento, es con alternativa. Entonces yo les voy a preguntar, por ejemplo, el intercepto, corte con el eje Y de la función es, y en la alternativa, no sé, pues si sale que el corte es este, en menos 1, obviamente va a salir menos 1,0 y también va a salir 0, menos 1. Entonces ustedes van a decir, ¿y cuál de los dos es el que sirve? Entonces para eso es que quiero que les quede claro que pueden hacer esta tablita y con esa tablita no les va a salir, creo yo, más sencilla, ¿ya? Si tiene un valor máximo o mínimo, como este valor está para arribita, ¿sí? Es un máximo. Entonces ahí tienen un máximo.